Buenas tardes. Hoy nos toca hablar de la reencarnación, un tema que nos lleva a hablar de la vida, de la muerte, de la inmortalidad. Con frecuencia hablamos de la muerte en términos estadísticos. Tantas muertes al día, tantas muertes al año, las causas de la muerte al año en Europa, en España, en Andalucía. Hablar de forma estadística es un poco como alejarnos del tema, alejarnos individualmente. Están muriendo personas, pero como que no nos afecta a nosotros. Porque realmente el tema de la muerte es uno de los elementos que más miedo nos dan. Nos da miedo porque no sabemos qué hay más allá. Y todo lo que desconocemos, todo lo que no controlamos, nos da miedo. Entonces preferimos hablar de la vida, de esas cosas que harán más larga nuestra vida, esa dieta milagrosa que prolongará nuestros años, de esos elixires que nos mantendrán jóvenes durante mucho tiempo. Leemos artículos de esos experimentos con las células madre que nos mantendrán jóvenes durante cientos de años. Artículos sobre la criogenización que podrán resucitar el cuerpo. Hablamos como si quisiéramos vivir para siempre, pero para siempre como somos ahora, con nuestro cuerpo, prolongar la vida en el cuerpo. Pero si hay algo que nos ha enseñado la vida, si hay algo que podemos tener por cierto a lo largo de nuestra vida, lo único que tenemos cierto hacia el futuro es que todos vamos a morir. Podremos morir por una infección, podremos morir por un ataque al corazón, por un accidente de tráfico, o quizá con suerte muramos de viejos, o como se suele decir ahora, por fallo multiorgánico debido a la edad. Pero nuestro cuerpo no es inmortal. Y sin embargo sentimos que hay algo en nosotros que sí lo es. Y quizá por eso añoramos y hablamos tanto de la vida y hablamos tanto de la inmortalidad. Y es que la vida y la muerte son dos caras inseparables de la misma moneda. Las antiguas culturas, las antiguas enseñanzas nos hablan de una vida una, que puede tener un aspecto cuando se materializa, y es lo que nosotros estamos acostumbrados a llamar vida, y otro aspecto cuando pasa esa puerta que nos parece infranqueable de la muerte. Dos caras de una misma moneda, una vida una, con un aspecto visible y otro invisible. Por tanto, podemos tener varias opciones cuando nos presentamos ante la idea de la muerte. Siendo valientes y enfrentándonos a ese miedo de nuestra propia mortalidad, podemos plantearnos la idea de que después de la muerte no hay nada, que la muerte es el absoluto final. Es la idea más frecuente encontrársela en estos días. Todo se acaba tras la muerte, el dolor, pero también la alegría, el sufrimiento, pero también el gozo, el amor, el odio, todo acabaría en la muerte. La conciencia desaparecería y dejaríamos de ser. En ese sentido, el miedo es a dejar de ser. El miedo es a la falta de inmortalidad. Pero ante esa idea, la reacción del ser humano es que la vida hay que vivirla. Que la vida, ¿para qué estamos aquí? Pues para disfrutar. Si no nos vamos a llevar nada, si no va a quedar de nosotros nada, pues vamos a disfrutar. Y esa es la idea que lleva a la gente pues a
vivir desenfrenadamente buscando los placeres carnales, los placeres terrenales, como se han dicho siempre. Placeres que son efímeros, placeres que en cuanto se acaban nos dejan un vacío que no nos lleva a ninguna felicidad. Y es que vivir de esa manera significa que estamos aquí porque por casualidad, por pura casualidad. No hay un porqué. ¿Por qué estamos viviendo? Si todo se acaba al final, ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve el dolor? ¿De qué sirve el sacrificio? No sirve para nada. Por lo tanto, vamos a intentar no sufrir, a costa incluso del sufrimiento de los demás. Y ese sentimiento nos vuelve egoístas, nos vuelve cortos de miras y nos hace infelices, porque vivimos sin un sentido. Llegamos a negar que haya un sentido en la vida. Sin embargo, todas las culturas de todas las épocas, de todos los continentes, de todas las civilizaciones, nos han hablado de que la vida sigue después de la muerte, que hay un más allá en el cual ya no tenemos cuerpo, pero seguimos existiendo. Un más allá que es como otro nivel de conciencia. Estas civilizaciones antiguas podríamos considerar, como se ha hecho durante el siglo XIX y XX, que eran civilizaciones inferiores, porque las hemos juzgado con una prepotencia, la prepotencia de nuestro espíritu científico, tecnológico, en el que pensamos que la evolución es una cosa lineal y entonces todo lo que fue anterior a nosotros pues fue peor de lo que somos nosotros. Pero cuando estudiamos a fondo el pensamiento de estas civilizaciones, nos damos cuenta que era muy profundo y que tienen hoy día, en el siglo XXI, mucho que enseñarnos todavía. En estas antiguas civilizaciones se nos habla de que el ser humano no es solamente lo que vemos, sino que tiene algo también que es inmortal y que no vemos. Por lo tanto, para empezar a entender qué es la reencarnación o qué es la vida más allá de la muerte, tenemos que empezar a preguntarnos ¿qué es lo que realmente somos? Porque una de las preguntas que nos sugiere la muerte, esa seguridad de que vamos a morir, es ese ¿a dónde vamos? También, si vamos a algún sitio, ¿de dónde venimos? Venimos de algún sitio. Y eso nos hace plantearnos que no es solamente lo que vemos lo que forma parte de nosotros. Así podemos hablar de que el ser humano está constituido de varios niveles de realidad. Solemos identificarnos cada vez que nos levantamos por la mañana con ese cuerpo que vemos en el espejo, ese rostro, esas arrugas, ese pelo, esa sonrisa, esa mirada, estas manos, el cuerpo físico que pesamos a ver si ha engordado. Con ese cuerpo solemos identificarnos. Pero luego miramos fotos de cuando éramos jóvenes, de cuando éramos niños. ¿Cómo hemos cambiado desde entonces? Este cuerpo con el que nos identificamos no es el mismo con el que nos identificábamos hace 20, 30 años. Ha cambiado. Ni siquiera está compuesto por las mismas células que tenía entonces. Todas se han renovado. Por lo tanto, identificarnos con el cuerpo no es real. Yo no soy mi cuerpo. Vivo a través de mi cuerpo, pero no soy mi cuerpo. Ese cuerpo está vivo, tiene una energía que lo recorre, está compuesto por unos órganos que funcionan maravillosamente bien, aunque algunas veces se estropeen y enfermemos. Pero está funcionando continuamente.
tiene calor, tiene energía, está continuamente en movimiento. Esa vida que tiene nuestro cuerpo y que puede hacerlo enfermar y sanar. Esa vida tampoco soy yo. No puedo identificarme tampoco con esa vida del cuerpo. ¿Seré quizá mis emociones? Me identifico mucho con mis emociones, con lo que me gusta, con lo que no me gusta, con la emoción de agrado hacia a lo que me gusta y la sensación de rechazo de lo que no me gusta, mis emociones de alegría, de tristeza, de odio, de amor, de miedo y de valentía. Puedo identificarme con esas emociones, pero qué rápidamente cambian, ¿verdad? Tampoco soy mis emociones. Incluso esas emociones las puedo controlar. ¿Seré quizá mis pensamientos? Todo el conjunto de razonamientos que he ido haciendo a lo largo de mi vida, todo el conjunto de creencias que he ido desarrollando, o de convicciones, mejor de convicciones. Cómo pienso al respecto de esto, al respecto del otro, mis opiniones. Me identifico mucho con mis opiniones, pero algunas veces también las opiniones cambian. Luego, tampoco soy mis opiniones. ¿Quién soy entonces? Yo soy la que piensa, soy la que siente, soy la que respira y soy el cuerpo. Pero estoy por encima. Mi ser, mi auténtico ser, el auténtico yo humano, está por encima de esos 4 niveles inferiores que van cambiando, que son los que son realmente mortales porque empiezan y terminan. Pero por encima de esos 4 niveles hay una conciencia que ha ido continuando a lo largo del tiempo, desde que éramos niños hasta que hemos llegado a mayores. Esa conciencia, ese nivel de conciencia, podríamos decir, mejor dicho, que observa desde fuera, que observa desde arriba y que puede elegir qué hacer, puede elegir dominar las emociones, puede elegir trabajar incluso aunque me duela la cabeza, puede elegir, pues ahora no voy a disfrutar de esta cosa porque tengo que hacer la otra. Esa yo superior, cuyos poderes superiores podríamos decir que son la voluntad, la inteligencia y el amor, ese yo superior, que los antiguos orientales llamaban manas, buddhi y atma, como 3 potencias indivisas que no podemos dividir, y por eso a eso le llamaban el individuo indivisible, sería lo que ya no es material. Esos 3 niveles, una mente superior, que podríamos llamar directamente inteligencia, una capacidad de conocer casi por contacto la verdad y la chispa de voluntad, la chispa divina, podríamos decir, que ilumina y, digamos, da sentido a la existencia de todo lo demás. Esos 3 elementos ya no son tangibles, ya no son medibles, ya no son cambiables. Es cierto que están muy alejados de nuestra conciencia habitual. Nuestra conciencia cotidiana está centrada en nuestro cuerpo, nuestros dolores, nuestros fríos, nuestras emociones, nuestras opiniones. Ahí es donde se mueve por lo general nuestra conciencia. Pero más allá de ese movimiento cotidiano hay otro nivel de conciencia en el cual podríamos alcanzar a
vislumbrar, a conectar con ese auténtico yo. Ese auténtico yo a través del cual podemos ver desde arriba todo lo que nos sucede, todo lo que hacemos. Esto es lo que en el Antiguo Oriente se llama la constitución septenaria del hombre, en el cual cada uno de estos niveles no es solamente propio del ser humano, sino que son niveles que están también en la naturaleza. Y de la misma manera que nuestro cuerpo está constituido de átomos, de moléculas, los mismos átomos y moléculas que hay a nuestro alrededor, en la Tierra, los mismos átomos y moléculas que pueden componer a un perrito, nuestro gato, el mismo átomos y moléculas que constituyen nuestro planeta. Esa parte es totalmente material y cuando llegamos a la muerte, nuestro cuerpo vuelve a esa dimensión, se descompone y los átomos vuelven otra vez a formar parte de la naturaleza. Nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo vital, está constituido también de ese nivel vital de la naturaleza, que hace que los seres vivos sean diferentes de los seres inertes y una planta sea esencialmente diferente de una roca. ¿Por qué? Porque está viva. La energía que circula a través de esos seres vivos es una energía diferente, no es solamente luz, no es solamente energía química, porque hay energía química en muchas reacciones naturales y no son la vida. Esa energía vital tiene también su propia dimensión en la naturaleza. ¿Hay una dimensión de las emociones? Probablemente también. Y también nuestras emociones se alimentan de las emociones del nivel emocional que nos rodea. Hay emociones contagiosas, ¿verdad? Se emocionan de una persona a otra. La risa, la alegría, el enfado, también. Entonces, las emociones son también otro nivel de la naturaleza. Podemos medir la energía, podemos medir la vitalidad, o por lo menos comprobar cuánta vitalidad puede o no tener un cuerpo. El tema de las emociones es ya más difícil, ya se escapa a nuestra medición, pero está sujeta también a la materia y se ve sometida también a cambios en relación con la materia. Por lo tanto, ese nivel emocional es también material, es también mortal. Nuestras emociones nacen y mueren. Y lo mismo ocurre incluso con ese nivel mental concreto, ese nivel de la mente cotidiana que trabaja para buscarnos un futuro, para resolver nuestros problemas. Esa mente es también concreta, es también mortal. Pero estos otros tres niveles de la inteligencia, el amor y la voluntad, ellos son eternos. Ellos sí son inmortales. Ellos no cambian de la misma manera que cambia nuestro cuerpo, nuestra vitalidad, nuestras emociones o nuestras opiniones. Ese sería entonces el elemento del ser humano que es capaz de pasar esa puerta de la muerte. Y claro, hablar de la muerte y de esa inmortalidad nos puede llevar a dos ideas que hemos aprendido al respecto de la muerte. De pequeños nos enseñaban que habíamos nacido porque Dios nos había creado y que tras la muerte, si habíamos sido buenos, iríamos al cielo. Si hemos sido malos, iremos al infierno. Con un purgatorio para los que han sido regulares, en el cual purgar nuestras faltas. Una vida de 60, 70, 80, 90 años, la mayoría de las veces mucho menos, para determinar qué va a pasar en la eternidad, cómo se va a vivir la eternidad. Una chispa para determinar cómo vamos a desarrollar nuestra vida en la eternidad. Es un poco injusto. Esta idea de una vida
efímera y una eternidad en el infierno o en el cielo. Es injusta también, es injusta también cuando nos explicaban que, tú podrías haber sido muy bueno, muy buena en toda tu vida, pero como te equivocaras en el último momento y no te diera siquiera tiempo a arrepentirte, podrías terminar en el infierno. Incluso me enseñaron que una persona muy pecadora, una persona muy malvada, si al final de la vida se arrepentía, podía ir al cielo. Esto siempre me pareció una injusticia, que en un solo momento se pudiera determinar cuál va a ser el resultado de la eternidad. Esta idea nos plantea también con unos dilemas muy grandes, porque encontramos que, si en esta vida vamos a determinar cómo vamos a vivir en la eternidad, pues ¿por qué unos nacen en unas condiciones y otros nacen en otras? Si a lo largo de estos años vamos a determinar si vamos a terminar en el cielo o en el infierno, ¿por qué unos nacen ricos y otros pobres? ¿Por qué unos nacen con unos padres amorosos que los cuidan, que los miman, y otros con unos padres que les dan palizas? ¿Por qué hay tanta dolor injustificado en el mundo? ¿Por qué unos mueren con 5 años y otros con 105? Esta idea sobre la vida y la muerte no explica muchas cosas. Y quizá esta idea es la que ha hecho pensar a mucha gente que en el fondo, después de la muerte, no puede haber nada. Porque un infierno y un cielo tan injustamente conseguidos, podríamos decir, pues probable que desengañe a mucha gente y que le lleve a la negación. Pero la idea de la reencarnación, que es la otra opción, que vivimos en vidas sucesivas, después de la muerte, el yo superior, este espíritu, que no es mortal, que es espiritual, que es inmortal, este espíritu tendría una existencia en esos otros planos, en el plano que le es natural, en ese plano del cual ha venido, tendría allí una experiencia y de nuevo volvería en otra vida a encarnar. Con lo cual, no estamos hablando de una eternidad continua, sino de un movimiento cíclico. Y este movimiento cíclico nos hace comparar la vida y la muerte humana y la sucesión de vida y muerte en la misma onda en la que está la naturaleza. Porque cuando contemplamos la naturaleza, la encontramos siempre cíclica, siempre moviéndose en círculos. Se mueve en círculos el día y la noche, es decir, la Tierra, girando sobre sí misma, sobre su propio eje. Se mueve en círculos el año. Tenemos la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Parece que está muriendo todo y vuelve a renacer con la primavera. El ciclo de la Tierra alrededor del Sol. La Tierra, los planetas, el propio Sol se mueven en círculos. Pero es que en círculos se mueve también la materia. Y así vemos, por ejemplo, el ciclo de la materia en los ecosistemas. Y vemos a las plantas que por la fotosíntesis la materia de las rocas, la materia del aire, la materia del agua la convierten en materia orgánica que podemos alimentarnos todo el resto de los animales. Va pasando esa materia de una cadena a otra y al final vienen unos organismos pequeñísimos que son los descomponedores y devuelven otra vez la materia, a empezar otra vez el ciclo. Lo vemos también en el ciclo del agua. El agua que se evapora en los océanos, que llueve en las montañas, recorre los continentes por los ríos y vuelve al mar para volver otra vez a evaporarse. Se mueven ciclos incluso los continentes, en ese llamado ciclo de Wilson, en el que los continentes se juntan, se rompen, empiezan a separarse y de nuevo vuelven a juntarse.
todo en la naturaleza se mueve cíclicamente. ¿Por qué la vida del ser humano no lo iba a hacer? Solemos hablar de las etapas en la vida humana. Nacemos, tenemos una etapa de infancia en la cual vamos aprendiendo. Llega un momento en la juventud da paso a la madurez. La madurez ya nos liamos con tantas responsabilidades que prácticamente dejamos de vivir por nosotros, sino por todo lo que nos va llevando, hasta que llegamos a la vejez y empezamos a dejar las responsabilidades y empezamos otra vez a dejar poco a poco interés por esta vida tan alocada. Nuestro cuerpo se va envejeciendo, se va gastando, como diciéndonos tenemos que irnos. Pero bien, hemos llegado y nos vamos. ¿De dónde hemos venido? ¿A dónde nos vamos? Esa es la pregunta de siempre. ¿De dónde venimos? ¿A dónde llegamos? Sócrates, en el diálogo de Platón, de el Fedón, habla sobre la inmortalidad del alma y le hace las siguientes preguntas a sus discípulos. ¿De dónde vienen el estar despierto? Le dicen, pues, del estar dormido. ¿Y de dónde viene el estar dormido? Pues del estar despierto, Sócrates. Muy bien, pues vamos a hacer ahora esa misma comparación respecto a otra cosa. Es decir, ¿de dónde vienen los muertos? Pues los muertos vienen de los vivos. Bien, ¿y entonces de dónde vienen los vivos? Y los discípulos de Sócrates no tienen más remedio que aceptar que los vivos entonces vienen de los muertos. Es decir, que todo está cíclicamente relacionado. Platón lo relaciona con esa dualidad entre los opuestos, esa relación entre los opuestos que no se oponen directamente, sino que se complementan y se suceden, se van sucediendo en una cadena interminable. Pero claro, podríamos pensar, ¿y para qué tantas vidas? ¿Por qué tantas vidas? ¿Por qué tendríamos que reencarnar? A lo mejor alguna persona que ha sufrido mucho en esta vida podría decir, ¿y voy a tener que volver otra vez para sufrir otra vez lo mismo? Porque hay quien malinterpreta la idea de la reencarnación, considerándola un eterno retorno de siempre lo mismo. Claro, si no entendemos una finalidad en la reencarnación, pues tampoco la podemos entender. No podemos entender por qué necesidad habría de volver a reencarnar. Evidentemente, para hablar de la reencarnación no podemos hacerlo sin hablar de la ley de la evolución. La ley que en la India llaman el Dharma y que la podemos identificar perfectamente con la evolución. Todo en la Tierra está evolucionando, todo en el universo está evolucionando. Evolucionan los seres vivos, los cuerpos de los seres vivos evolucionan a lo largo de los millones de años. Evolucionan los planetas, evolucionan hasta las estrellas. Todo está en continuo cambio. En continuo cambio, pero no un cambio aleatorio, no un cambio alocado, no un cambio casual, porque si el cambio fuera casual, los seres vivos podrían evolucionar otra vez a formas más primitivas, más simples, más sencillas, y sin embargo evolucionan siempre a formas más complejas, con más capacidad de relacionarse con su medio, con más capacidad de encontrar soluciones y de tener vidas más complejas. Por lo tanto, la evolución no es casual. La evolución en todo tiene un sentido, tiene una dirección, tiene una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? No la conocemos. Podríamos
Podríamos intentar reflexionar sobre eso en otra ocasión, pero realmente es muy difícil pensar hacia dónde vamos. Vamos hacia algo mejor. Las antiguas culturas, las antiguas enseñanzas nos hablaban de convertirnos, la idea sería convertirnos cada vez en seres todavía mejores, cada vez más sutiles, hasta convertirnos en dioses. Y puesto que surgimos de la unidad, una unidad que se expandió al principio del universo multiplicándose en diferentes objetos, esa evolución iría conduciéndonos otra vez a la unidad, a reunir otra vez eso que se había desperdigado otra vez en el todo. Esto es muy abstracto. ¿Y hacia dónde vamos nosotros? Pues probablemente hacia una superación de nuestras limitaciones humanas. Y entonces quizás nos convertiríamos en dioses. Hay una dirección en la evolución. Eso es algo que no podemos negar. ¿Hacia dónde se dirige? Podríamos elucubrar, pero hay una dirección. Y esa dirección le da sentido a la evolución. Porque de esa manera se nos dan múltiples ocasiones, cada vez que volvemos a la vida, de poder superar los errores de las vidas anteriores. Entonces se nos da una oportunidad de repetir curso. Y cuando repetimos curso, las cosas que vamos aprendiendo nos van sonando y las vamos superando mejor. La evolución es un proceso largo, es un proceso difícil. Ser mejor es difícil, no es algo fácil. Por lo tanto, necesitamos muchas vidas. Superar la condición humana, superar nuestras limitaciones, lleva mucho tiempo. Y eso es lo que sería el objeto de la evolución. Y por eso reencarnaríamos, por necesidad de evolucionar, por la necesidad de transmutar nuestra naturaleza, para acercarnos poco a poco más a esa unidad. Esta ley de la evolución se acompaña de otra ley efectiva, que es la ley del karma, la ley de acción y reacción o la ley de causa y efecto. Esta es una ley que conocemos muy bien en la física. A toda fuerza que se ejerce en una dirección y sentido se le opone otra fuerza de la misma dirección y sentido contrario, ¿verdad? Seguramente os suena, lo estudiasteis en el colegio. Bueno, pues esta ley no solamente actúa a nivel físico, también actúa a nivel energético, también actúa a nivel emocional y mental. Fijaros, si no nos alimentamos correctamente, la salud de nuestro cuerpo se resiente, ¿verdad? Si tratamos a una persona con desdén, con malas emociones, no podemos recibir de esa persona emociones positivas, ¿verdad? Si nos equivocamos en nuestras opiniones y tomamos decisiones equivocadas, pues vamos a obtener resultados nefastos. Por lo tanto, esa ley de causa y efecto actúa también en todos los planos, al menos en estos 4 planos que hemos dicho que son a través de los cuales encarnamos en cada vida. Entonces el karma es una ley de compensación. Decimos muchas veces, hay que ver que parece que los malos siempre ganan. Bueno, pues esta ley de karma y efecto, de causa y efecto, esta ley del karma, sería una ley de compensación. De manera que a veces esa compensación es a corto plazo y lo podemos ver directamente, es inmediato. Otras veces esa reacción es a más largo plazo. Si no estudio hoy para el examen, pues al final de curso tendré que repetir. O si voy eligiendo mal a lo largo del camino, a lo mejor dentro de 20 años, pues me encuentro arrepintiéndome de lo que he estado haciendo. Es decir, que la ley de causa y efecto puede tener su efecto a corto, medio y largo plazo.
Y determinado tipo de acciones y determinado tipo de no acciones, porque también eso genera una reacción, pues pueden llegar a tener su efecto no en esta vida, sino en la vida siguiente. Esto nos conciliaría con esas injusticias, con esas diferencias en el nacimiento de las personas. Y nos podríamos llegar a decir, bien, pues a lo mejor es que hay un karma que se está compensando con el nacimiento de esta persona. Eso no libra del karma a las demás personas que tiene alrededor, porque lo mismo que tenemos un karma individual, también generamos karma colectivamente y sufrimos las consecuencias colectivamente. Y las personas que están a nuestro alrededor son parte también de nuestro karma. Por lo tanto, esas personas que han nacido pues con lo que se suele decir con muy mala suerte, o podríamos decir mejor ahora con muy mal karma, son parte de nuestro karma. Y si no las ayudamos, será también parte de nuestro karma. De forma que esa idea del karma no puede dejarnos tranquilos diciendo cada uno con su karma, cada uno con su consecuencia, yo me lavo las manos y si a esta persona le va muy mal en la vida, ella se lo ha buscado. Es cierto, ella se lo ha buscado, pero también si está en nuestra mano ayudar, nosotros no estamos buscando la reacción si no lo hacemos. Bueno, este karma es una ley que nos ayuda a entender cómo vamos aprendiendo de una vida a otra. Aquello que ya hemos aprendido en una vida, cuando volvemos a la vida siguiente, pues nos resulta mucho más fácil. Lo vamos desarrollando mucho más fácil, mucho más cómodamente. Ahora, aquello que no hemos aprendido, pues volverá una vez y otra hasta que lo aprendamos. ¿Será con dolor? Probablemente. Como decía el Buda, el dolor es vehículo de conciencia. Si no aprendemos del dolor, ¿es un dolor inútil? No, tenemos que aprender del dolor. Si aprendemos del dolor, el dolor habrá tenido un sentido. Habrá tenido un sentido, una justificación. Evidentemente vamos a intentar sufrir lo menos posible. No vamos a buscarnos dolor tontamente, pero el dolor tiene ese sentido. Es como el dolor del suspenso. No he estudiado suficiente, suspendí, ahora tengo que estudiar más. De la misma manera, no hemos estudiado lo suficiente, por eso estamos sufriendo. Entonces tendremos que aplicarnos esa enseñanza del Buda para poder compensar lo que nos provocó ese dolor. Por lo tanto, eso nos permite a lo largo de la existencia de las vidas, las muchas vidas que hayamos tenido, poder ir aprendiendo, poder ir progresando, poder ser cada vez un poco mejores. ¿Y por qué nos recordamos? Porque quizás sería más fácil todo, ¿verdad? Si pudiéramos recordar nuestra anterior encarnación. ¿Y en qué me equivoqué la anterior encarnación? ¿Y qué fue lo que hice mal? ¿Y qué me queda todavía por aprender? Qué difícil es identificar todo este tipo de cosas. Quizá fuera mejor recordar, pero tener en cuenta que lo que llamamos recuerdo son esas impresiones que han quedado en nuestra vida, en nuestro propio cerebro. Nuestro cerebro es nuestro ordenador que va guardando con esa memoria RAM, con esa memoria físico-química, energética que tiene, que nos permite recordar. Y fijaros, en esta vida, yo con mis años, que tengo ya algunos, pues pienso cuando era pequeña, recuerdo algunas cosas, pero no lo recuerdo todo. Recuerdo algunas cosas que me impactaron. ¿Puedo recordar algún momento que me propuse acordarme? ¿Puedo recordar momentos muy especiales? ¿Sensaciones que me hacían sentir bien? Más que las sensaciones que me hacían sentir mal. Puedo recordar muchas cosas, pero muy poquito con respecto a la cantidad de horas que viví. Muy poquito con respecto a toda esa vida que he vivido.
Y además, pues tengo muchas lagunas de memoria. No lo recuerdo todo. Me dicen, oye, ¿te acuerdas de cuando ocurrió esto y lo otro? Ah, ni me acuerdo. Se me ha borrado de la memoria. Y estamos hablando a lo largo de una sola vida, con un mismo cerebro. ¿Qué va a pasar de una vida a la otra en cuanto a recuerdo, tal como lo llamamos? Va a pasar esa energía kármica que nos va a compensar para hacernos que lo que ya hemos aprendido lo llevemos mucho más rápido. Pero recuerdos tal cual es muy difícil. Si hemos tenido alguna experiencia a nivel de conciencia superior, eso sí es probable que pase al otro lado, porque eso va a quedar grabado en ese nivel de existencia. Pero si todo lo que hemos vivido está en este terreno, eso se va a quedar aquí. Probablemente se descompondrá también con el propio cerebro y con la propia vida que lo alumbraba. Lo importante es esa experiencia que ha quedado guardada en esa ley del karma y en esa ley de la evolución y que nos permitirá empezar no de cero. Nos lo parecerá cuando estamos creciendo y tenemos que aprender otra vez a tocarlo todo y a dónde están nuestros límites y hasta dónde podemos llegar y cómo hablar y cómo comunicarnos. Tendremos que volver a aprender todo eso. Pero lo que hemos aprendido en esta vida nos será mucho más fácil desarrollarlo en la siguiente. Pensar en esas personas que tienen una vocación muy clara desde niños, una vocación hacia la música, hacia el arte, hacia ayudar a los demás, hacia la enseñanza, hacia la medicina, no sé, esas actividades que decimos que son vocacionales, que nos llaman desde dentro, que no sabemos de dónde nacen, pero que nos impulsan a trabajar en ese sentido. Eso podemos decir que son recuerdos. No sabremos decir si en la anterior vivencia en la anterior vida fuimos hombre, fuimos mujer, fuimos esto, fuimos lo otro, pero nos quedó una impronta y esa impronta la retomamos en la vida siguiente. Respecto de la evolución, de la reencarnación, podríamos incluso hablar de algunas de las ideas equivocadas que se han podido tener a lo largo del tiempo, equivocadas desde el punto de vista de las enseñanzas de los grandes maestros del Oriente, de Egipto, de Grecia y de tantas culturas, ¿no? La idea de que podemos reencarnar luego en otros seres que no son los de nuestro nivel evolutivo, reencarnar en animales. Eso es muy corriente hoy en la India, es lo más popular, ¿no? No se puede matar a las vacas porque las vacas van a encarnar determinado tipo de personajes, etcétera, ¿no? Bueno, es una idea errónea que deriva de cuando las creencias pierden su fondo, pierden su raíz de conocimiento, se convierten en supersticiones. Siempre se han utilizado a los animales como símbolo de valores de los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, el elefante es un símbolo de sabiduría. ¿Por qué? Bueno, pues tiene unas orejas para oír mucho, tiene unos ojos muy pequeños para ver muy poco en el mundo, pero más hacia adentro. Tiene unas patas muy grandes, pero dicen que no pisan los caminos de las hormiguitas. En fin, tiene una memoria increíble, de manera que al elefante se le suele asociar a la idea de sabiduría. Se dice de una persona que es un zorro cuando es muy astuta, tiene una inteligencia muy práctica. Se dice, en fin, utilizamos muchas veces analogías, símbolos con figuras de animales para representar cualidades, para representar valores, para representar características de las personas. Entonces, asociar eso a la reencarnación no significa que se vaya a reencarnar en un zorro o se vaya a reencarnar en un elefante. Simplemente se utiliza un símbolo. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo la enseñanza se pierde, quedan solo las formas y al final pues queda en una simple creencia
una falsa creencia, una superstición. Podríamos seguir hablando de la reencarnación durante mucho tiempo. Yo creo que lo más fundamental lo hemos hablado hoy. Yo no pretendo con esta charla convencer a nadie. Podemos seguir pensando, si alguien lo prefiere, en que todo se acaba al final con esa funesta muerte, que no hay una finalidad en la vida. Podemos seguir pensando que somos puras reacciones químicas, aunque a veces podamos con nuestra propia voluntad superarlas, vencerlas, hacer otra cosa diferente. Podemos seguir pensando que la reencarnación y la inmortalidad han sido inventos de los antiguos para calmar nuestra ansiedad, para quitarnos el miedo a la muerte, para conseguir que vivamos sin miedo. Podemos seguir pensando que no hay una finalidad en la vida. Es vuestra elección. ¿Qué elegís?